Los productos de edición limitada tienen la finalidad de fortalecer a las promociones y llegar a un público más amplio. Hay muchos sabores de frituras alrededor del mundo, muchas veces son exclusivas de una región. En este video hablaremos sobre las frituras de Sabritas que fueron lanzados para impulsar una promoción. Doritos Ruleta del Diablo. Esta promoción ha tenido varias ediciones. Por lo regular, es lanzada en las fechas de Halloween y Día de Muertos, con una serie de comerciales y dinámicas referentes al terror. En las bolsas de Doritos Diablo puedes encontrar algunos triángulos, con sabor más ácido de lo normal. Te pintaban la lengua de azul. El ácido es tan intenso que no podías distinguir el sabor. A mí no me gustaba nada, ya que el polvito ácido acababa mezclándose con toda la bolsa, y todos los Doritos sabían a eso, pero al parecer, a Sabritas le funcionó la promoción, y tuvieron 4 ediciones. La última fue en el año 2017, con esta bolsa que brillaba en la oscuridad. Frituras dinosaurios. Las frituras especiales de una promoción de tazos no podían faltar. En el año 2000, junto a la colección de dinosaurios, hubieron una especie de chetos en forma de dinosaurio, que al igual que la ruleta del diablo, te pintaban la lengua de azul. La bolsa era transparente y tenía los personajes de la película. La gente que los probó decían que su sabor no era nada bueno. Doritos de la suerte. Estos Doritos salieron en el año 2007. Estos eran llamados también salsa verde, y en las frituras tenían frases que te salían al azar. En los comerciales salía un adivino, que le sucedían cosas malas, dando a entender que ahora los Doritos te darían la suerte. Cheto sorpresa. Si de frituras para impulsar una promoción hablamos, Cheto sorpresa es sinónimo de eso. Esta bolsa fue creada para impulsar promociones que no tenían muchas esperanzas que tuvieran éxito, y les metieron un tipo de huevo sorpresa, pero en chetos. Las frituras eran más grandes que los torciditos, hasta se parecían un poco a esos chetos que venden afuera de las escuelas, solo que más amarillentas. Toda la bolsa tenía el personaje en la portada, y lo peor de esto es que estas colecciones eran exclusivas para esas bolsas. Unas de las promociones que salieron aquí fueron las de Open Season, Shrek 3 y la Era del Hielo 2. El único punto bueno fueron las bolsas, casi todas eran muy bonitas. Caballeros del Zodiaco. Otras frituras que sabían a cola son las de los Caballeros del Zodiaco. No puedo. Esta fue la primera bolsa exclusiva para una colección de tazos. El diseño va muy acorde a la promoción. En la totalidad de la bolsa tenemos a los personajes, es muy bonita y hoy en día se considera un tesoro. El color del contenido era amarillento y esponjoso, parecido a lo de los dinosaurios. Sabritas Búfalo. La primera vez que se lanzaron estas papas fue en los años 90. El sabor es como el de la papa normal, pero con el sabor extra de esta famosa salsa búfalo. A principios de 2010, junto a la colección de Slam Attacks, pudimos ver su regreso, con un diseño renovado. Una vez más, pudimos disfrutar su sabor. Doritos Music Awards. Como ya vimos en nuestro video de Roglonitos, Doritos Music Awards fue la promoción sucesora de los ya mencionados Roglonitos. Doritos sacó 3 nuevos sabores, nombrados como X1, X2 y X3. El público podía votar para elegir qué sabor sería lanzado al mercado. Las votaciones se hacían por teléfono o mediante la página web. Aparte de poder votar por los sabores, también hubo una competencia de bandas, que la ganadora sería la nueva imagen de Doritos. Doritos Blue. Estos Doritos no tienen mucho que salieron, lanzados para promocionar la película de Jurassic World 2 en el año 2018. A primera vista, son muy llamativas. Si las ves en la tienda, probablemente las compras por curiosidad. El color es azul fuerte, con unos toques verdes. Seguramente tú los probaste o viste algún video en YouTube de gente probándolos. Y en resumen, son una porquería. Según la bolsa, debían saber a jalapeño con especias, pero solo sabía especias. Eran muy intensas. Su objetivo fue impulsar la promoción de estampas y códigos de Jurassic World, y a pesar de su sabor, creo que cumplieron el cometido. WWE Tag Team. Una parte de la promoción de Slam Attacks fue la de la lucha de sabores. Esta idea surgió como idea para lanzar las tarjetas Tag Team de WWE. Era una bolsa de frituras con 2 sabores combinados. Esta combinación se dio en Doritos, Fritos, Sabritas y Chetos.
Es cierto que algunos sabores ya estaban, pero otros hicieron su regreso, como las Sabritas de habanero limón. Doritos Ultron. Para el lanzamiento de la segunda entrega de Avengers, la Era de Ultron, Sabritas lanzó una promoción de stickers con su respectivo álbum coleccionador. Toda la línea de Doritos se llenaron de colores con los personajes de la película: Capitán América, Thor, Iron Man, Hulk y los demás Vengadores. El villano de la película, Ultron, no solo tuvo su propia bolsa, sino también su propia edición de Doritos. Estos Doritos eran negros, con un toque rojo. A primera impresión llama mucho la atención por su color fuerte. Ya se habían visto Doritos negros en otros países, pero en México poca gente los conocía. Los Doritos de Ultron solo venían en bolsa grande y su sabor era de chile con limón, pero no picaban mucho. Pero eso sí, sabían mucho mejor que los Blue, pero tampoco eran muy buenos. Como curiosidad, los Doritos Hardcore también tuvieron un personaje. Estos Doritos ya no es muy común encontrarlos. Doritos Kryptonita. Batman v Superman tuvo una muy buena promoción. Tuvieron muchos premios y sobre todo hubieron tazos. Para ser Batman no fue una muy buena colección, no es tan memorable, pero tampoco fue tan mala. Pero en otra ocasión hablaremos más a fondo de esos tazos. Esta edición especial de Doritos estaba basada en la Kryptonita, el elemento más famoso de los cómics. De un color verde muy poco apetecible, fue la edición especial de Doritos para la promoción. Eran sabor a jalapeño y tenían un toque ácido que se ve en un polvito naranja. Venían en bolsas grandes y solo las podías conseguir en supermercados. Yo recuerdo haberlos comido y me gustaron mucho. Lo único malo es que al día siguiente me dolía el estómago, pero pues era normal, me comí toda la bolsa. Para terminar, quería agregar a las Sabritas Kids. Sé que no está dentro de la lista, pero se lleva una mención, porque es algo que creo que todos recordamos. Hablaremos exactamente de las Sabritas de Pokémon del año 2000. La salsa era viscosa y de colores. En la parte de enfrente tenía diferentes Pokémon, con su nombre y número de personaje. También tenía el tipo y el ataque del Pokémon. Para ser unas simples salsas, tenían muy buenos diseños. Eran 6 en total: Psyduck, Charmeleon, Bulbasaur, Geodude, Pikachu y Mewtwo. Uno por un color diferente. La mayoría de las frituras mencionadas sabían muy mal, son pocas las que volvería a probar. Se nota que no se enfocaron nada en el sabor de la fritura y solo pensaron en hacerlas muy llamativas. Bueno gente, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Sabemos que hay muchas frituras de sabores extraños. Déjalas en los comentarios y haremos una segunda parte. Esto es Buffet Games, yo soy Spanky, nos vemos en la próxima.